Hemos escuchado en el Evangelio de hoy: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras. ¿Cuáles son las obras del Padre de Jesús? Los milagros. Está diciendo Jesucristo que Él, por los milagros, está demostrando que lo que dice es verdad, porque esos milagros solamente los puede hacer Dios, y esos milagros se están poniendo como prueba de lo que dice Jesús. ¿Es que acaso Dios, que es bueno y no puede mentir, va a hacer un milagro para atestiguar una cosa falsa? Imposible. Por eso, la razón más importante y más clara para todos de que la religión católica es la verdadera son los milagros. Porque Dios no puede atestiguar con milagros una religión falsa. Allí donde hay más milagros, que es en la Iglesia Católica, ahí está la verdad. Aunque haya religiosos y sacerdotes pecadores que escandalicen, pero eso es independiente, porque también nosotros somos libres y podamos usar mal de la libertad. Pero en cambio, la prueba de que la religión católica es la verdadera no depende de mi conducta, de si soy bueno o malo, sino depende del testimonio de Dios Padre a través de los milagros. ¿Y la Iglesia Católica tiene en sí milagros? Muchísimos. Es verdad que no salen en la televisión, porque hoy la televisión generalmente, la mayoría de la televisión es atea, agnóstica o contra la religión católica. Pero si investigaran de verdad podrían poner programas y programas y no se acabarían. Milagros a montones. Hasta ha habido también milagros que han sido científicamente demostrados, diciendo los científicos: esto no lo puede explicar la ciencia. Voy a decir algunos ejemplos, pero digo así más rápido, porque en una homilía no hay tiempo. Si vamos a América, está el ayate o la tilma de San Juan Diego, que se le apareció a la Santísima Virgen en el siglo XVI, 1531. Pues ese poncho, que está en la Basílica de la Virgen de Guadalupe en México, está lleno de milagros que han sido científicamente demostrados. Por ejemplo, uno de ellos es que la imagen de la Virgen estampada en la tilma de Juan Diego no tiene ningún rastro de pincel al infrarrojo. Eso, una imagen del siglo XVI. Y muchas más cosas podría decir. Si vamos a Italia, tenemos el caso de la Sábana Santa de Turín, donde la imagen que hay de nuestro Señor Jesucristo, que está en negativo, tampoco tiene ni rastro de pincel al infrarrojo. Y muchas más cosas extraordinarias que los científicos no pueden explicar. Si vamos también al pueblo del Anciano, hay ahí uno de los milagros eucarísticos entre muchos que hay en todo el orbe de la tierra. Pero ese es el más famoso, el milagro del anciano. En una Santa Misa que celebraba un monje, la apariencia de pan desapareció y se quedó la apariencia de carne, y la apariencia de vino desapareció y se quedó la apariencia de sangre. Y esa sangre se coaguló en 5 pepitas.
Y la carne se estudió que es tejido del miocardio del corazón vivo. El doctor Linoy lo investigó. Y si se coge una de las 5 pepitas de sangre coagulada, pesa lo mismo que las 5 juntas. Y muchas más cosas podría decir. Si vamos a la canonización de los santos, casi todos los santos que se beatifican y canonizan necesitan un milagro científicamente demostrado. Si vamos a Lourdes, resulta que hay un libraco escrito por médicos de todas las creencias que están allí en Lourdes, que cuando un enfermo se cura después de haber pasado por las piscinas, lo anotan y tienen 7.000 casos de curaciones inexplicables. 7.000. Casos de santos con el cuerpo incorrupto, muchos. Podríamos decir, por ejemplo, San Isidro Labrador, San Juan XXIII, San Pío de Pietrelcina, esta que vio la Virgen de Lourdes, que ahora no me acuerdo, Santa Bernadette Soubirous, etcétera, etcétera, etcétera. Y ante tanto milagro y muchos más que me quedan por decir, ¿qué pueden aportar las otras religiones de milagros científicamente demostrados? ¡Ni uno! ¿Cómo va Dios a probar con milagros una religión falsa? Por más que haya monjas y sacerdotes y religiosos pecadores. Nosotros creemos porque el testimonio de Dios Padre nos lo presenta delante de la cara. Y el milagro más importante de todos es la resurrección del Señor, que también es históricamente cierta. Por eso decía Jesús a los judíos, si no me creéis a mí, creed a las obras. Los leprosos curados, los ciegos ven. Eso no lo puede hacer un hombre. Eso es una firma del notario divino que es Dios, que no puede falsificar ningún hombre. Un hombre no puede hacer un milagro de ese portento. Podremos curar la lepra, pero así de repente viene un leproso y yo con el dedo le digo, quiero, queda limpio. Eso no se ha inventado ni se inventará nunca. Y menos la resurrección de los muertos. Así que el que no cree es porque no quiere. Si hubiera el 1% de pruebas que hay de que la Iglesia Católica es verdadera a través de los milagros y profecías, si hubiera el 1% de pruebas de que en Marte ha habido vida inteligente, todo el mundo creería en los extraterrestres. Pues no hay ni una sola prueba, ni una, de la existencia de vida inteligente fuera de la Tierra. Ni una. Por más que luego vean en internet tonterías de cosas que se han visto, eso se pueden explicar también ¿cómo se llama esto? Prototipos militares. En cambio, todo el mundo cree en los ovnis y en los extraterrestres, y no hay ni una prueba cierta. ¿Quién cree en Dios después de tantas pruebas? Pues pidamos al Señor que se conviertan las almas, porque las pruebas evidentes están ahí, solamente falta que quieran, y eso es a través de la gracia. Sin la gracia no van a creer aunque resuciten muertos. Seamos fieles aquí, en cada uno en su vocación, para que se conviertan muchas almas, porque las pruebas ya están puestas. Falta, como digo, que ganemos para esos pecadores la gracia para que quieran creer. Y depende mucho de nosotros.